Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que no me conozcáis, mi nombre es María y soy un auxiliar en prácticas. Como estáis viendo en el título, este es sobre las asignaturas de técnico de farmacia, ¿vale? De farmacia, esto os voy a hablar de las asignaturas que hay en la Comunidad de Madrid. Puede que en cada comunidad autónoma, de manera online, no lo sé, varíe, ¿vale? Entonces, esto os digo es de la Comunidad de Madrid. El resto de asignaturas puede que se llamen parecidas, ¿vale? Y puede que realmente se dé lo mismo pero con otro nombre, pero no os lo puedo asegurar. Así que yo os cuento lo que yo he estudiado. Vale, para empezar, por ejemplo, FOL, ¿vale? Formación y orientación laboral. Es una de las asignaturas que a mí más me costaba en el sentido de que no estaba orientado a lo que yo estaba estudiando todo el rato, ¿vale? Estaba estudiando todo el rato algo súper sanitario, tienes como la mente enfocada en eso y de repente llegas a ciertas asignaturas, ¿vale? Como es esta, que es algo completamente distinto. Entonces, aquí yo lo único que hacía era pues lo que nosotros hacíamos en clase, ¿vale? Luego yo en casa hacía como unos esquemas, ¿vale? Muy gráfico todo, ¿vale? Es decir, visual. Que yo viese claramente, pues, imagínate, los tipos de contrato, pues que apareciesen súper bien definidos, ¿sabes? O, no sé, por ejemplo, a la hora de leer una nómina, que lo que apareciese yo lo pudiese ver muy bien. O a la hora de yo tener que calcular un salario neto, un salario bruto, ciertos porcentajes, es decir, por el plus de transporte, plus de peligrosidad, plus de nocturnidad, por el tiempo que llevas en la empresa, etcétera. O sea, mil cosas. Yo todo eso, ¿vale? Lo iba apuntando para que se viese en un esquema claro, ¿vale? O sea, a la vista yo pudiese decir, vale, pues empiezo por aquí o voy a hacer esto. A la hora de tener que hacer ejercicios sobre ello, pues yo cogía y lo que nos decía la profesora, pues yo como que le daba la vuelta, o me inventaba otras cifras, o ponía yo 40 plus, ¿vale? Es decir, o sea, tú te tienes que ir inventando cosas según una vez tengas la técnica cogida, cambiar las cantidades, y cuando tengas, por ejemplo, lo que te ha dado la profesora con las cantidades cambiadas, cuando ya tengas todo perfectamente entendido y sepas hacerlo, pues te llega el momento de no solo cambiar las cantidades, sino cambiar el método. Es decir, si tú estás calculando una cosa con X cantidad, vas cambiando la cantidad y sigues calculando X. En el momento de calcular Z, pues tú coges y cambias, ¿vale? Otros números, pero en vez de calcular X, te vas a poner a calcular Z. Cuando Z lo tengas bien, te vas a poner a calcular otra cosa. Entonces, esto es así, ¿vale? Un popurrí hasta que consigamos entenderlo bien. primeros auxilios. Pues primeros auxilios es verdad que tienes que, una parte es teórica sí o sí, entonces yo ahí me limitaba a hacerme mis esquemas, ¿vale? Es decir, yo soy de ambas cosas, yo me hago resumen y esquema. ¿Cómo hacemos esto? Vale, esto es de manera general para varias asignaturas, ¿vale? En las que yo me hago esquema y resumen, todas las hacía de la misma manera. Dábamos el temario, yo llegaba a casa y me apuntaba, o sea, hacía un resumen de lo que habíamos hecho, ¿vale? Una vez que tenía el resumen hecho y ya más o menos lo entendía, lo que hacía era hacerme un esquema de ese resumen. ¿Por qué? Porque de manera esquemática tú a la hora de hacer un repaso a un examen no tienes que estudiarte un resumen entero, sino que al ser esquematizado tú solamente tienes que ir leyendo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Tipos de ahogamiento, ¿vale? Pues tú te pones, ¿no? Todos los tipos de ahogamiento te lo vas estudiando. Tipos de quemaduras lo pones y lo vas, estudiándolo y lo vas escribiendo. Entonces, una vez que lo tienes todo escrito, tú te lo lees en tu resumen. Te lo lees, pues cuando eso te lo tengas aprendido, realmente lo único que tienes que hacer en un folio es ponerte tipos de ahogamiento, tipos de quemaduras, te lo pones solamente el título, el nombre específico de ese ahogamiento, pero sin una explicación. ¿Qué pasa? Que la explicación es el momento en el que tú ya tienes que desarrollarla sin ayuda de un apoyo. Entonces, así es como lo estudiaba todo. Y las partes prácticas, pues las estudiábamos nosotros en clase, ¿vale? O sea, pues íbamos estudiando, pues una parte la hacíamos a lo mejor en el recreo, ¿vale? Cuando teníamos que hacer un ensayo después, o a veces la profesora nos dejaba un tiempo para hacer el ensayo en clase, y si no, tú en casa con un muñeco lo haces y te sale mondao, ya os lo digo. Anatomía patológica. Esta asignatura... ¿Anatomía? ¿Patológica? No, creo que es anatomía y fisiopatología. Se me olvida cómo se llama esa asignatura. Creo que es así, anatomía y fisiopatología. Vale, pues aquí que veías básicamente el cuerpo humano y ciertas patologías de él, ¿vale? Entonces yo hacía lo mismo que estudiar en plan mis resúmenes, por ejemplo, de primeros auxilios. Lo que veíamos en clase, yo luego llegaba a casa, me hacía un resumen, ¿vale? Es decir, con palabras más claves que yo entendiese que era ese concepto, esa enfermedad, esa parte del cuerpo, lo que sea.
y luego me hacía un esquema. Entonces, vamos a ver, esto yo os lo conté una vez, ¿vale? Que era para estudiar técnicas básicas de enfermería, con anatomía, que es del grado de auxiliar de enfermería. Con anatomía os aseguro que es igual y os va a servir igual. ¿Cómo lo hacemos? Tú divides un folio a la mitad, ¿vale? Lo doblas, no lo doblas, lo que tú quieras. Si no lo doblas, mejor, porque por la parte de adelante y por la parte de atrás te caben dos aparatos o sistemas, ¿vale? Entonces imagínate, tú por la parte de adelante coges y te pones la mitad del folio para arriba el sistema digestivo, ¿vale? El aparato digestivo, como lo queráis llamar. Vale, pues os ponéis ahí el aparato digestivo y os ponéis las partes y os vais escribiendo cada parte, que si la boca, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si cual. Y de la mitad para abajo os ponéis todas las patologías. Entonces, realmente yo a esto le añadía post-it por todos los lados. Post-it en el sentido de los típicos recuadros que te dicen de un ladito que es súper importante, o mira, es que hay que saber que el tejido mucoso de yo no sé dónde hace esto porque realiza tal, porque realiza esto también. Pues eso te lo pones en un post-it, ¿vale? Vas haciendo así. ¿Qué pasa? Que en un solo folio tú vas a tener tu aparato o sistema y debajo todas sus patologías y todo importante en un solo folio resumido. ¿Qué pasa? Que tú a final de curso, ¿vale? O en algún momento que vas a tener 10 folios, como mucho, entonces, y encima súper esquematizado. O sea, más esquematizado que eso no lo vas a poder tener para asignaturas tan difíciles como estas. O sea, no difíciles, sino complejas en el sentido de que a lo mejor hay palabras o hay temario que es más denso y te cuesta un poco más. Entonces yo creo que este es el mejor método para hacerlo. Luego, otra asignatura. Vale, tenemos OBL, ¿vale? Operaciones básicas de laboratorio. En esta asignatura, igual, los temas que eran de estudio, ¿vale? Yo me hacía mis resúmenes y mis esquemas como os estoy contando. Y luego la parte que era práctica, hacía lo mismo que en FOL. Nosotros cogíamos y hacíamos ejercicios en clase. Esos ejercicios yo cogía y en casa los cambiaba los números. ¿Vale? O sea, es decir, si ponía 1 más 1, 2, pues yo en casa hacía 2 más 2, ¿vale? Es súper tonto el ejemplo, ¿vale? Pero para que me entendáis. Entonces, cuando llegaba el momento de decir 1 más 1 más x es igual a 3. ¿Cuál es x? ¿Vale? Pues tú tienes que saber cuál es. Yo, por ejemplo, seguía haciendo eso con muchos números, ¿no? Lo hacía. En el momento que yo eso lo entendía, cogía y cambiaba, ¿vale? Es decir, pues si yo tengo el numerito de arriba, el numerito de abajo, el numerito por el que se multiplica y el resultado, pues yo tengo que averiguar, imagínate, el numerito que hay que sumar. O si yo tengo que averiguar cuál es el por el que hay que dividir. O yo tengo que averiguar la cantidad de yo no sé qué. O tengo que averiguar la cantidad de disolvente. Tengo que averiguar la cantidad de soluto. Con agua, con aceite, o sea, son cosas que tú puedes hacer en casa. Entonces, con un vaso, con una báscula, tú vas cogiendo esas cantidades, lo vas haciendo y realmente es lo mismo. O sea, lo mismo que si lo haces en el laboratorio con otro tipo de productos, ¿vale? Lo único que sí que es verdad que en casa, pues al fin y al cabo, pues la leche, el aceite, el agua, el colacao no te van a explotar como en un laboratorio, entonces por eso está muy bien hacer el ensayo anterior. Ese era mi método de estudio y de verdad que para mí fue infalible. La parte teórica, pues no había más. Me lo resumía, me lo esquematizaba y a estudiar. No se puede meter de otra manera en el coco. La asignatura de productos para farmacéuticos, esta era muy de charlar con el espejo, ¿vale? O sea, volvemos a lo mismo. Tú te das un temario, te das un resumen, te haces un esquema, pero ahora, ¿qué es lo importante y qué llega? Llega el momento de tener que decírselo a un paciente, ¿vale? Es decir, vienen a la farmacia, tú tienes ahí pues, ¿no? Te vienen a comprar, pues imagínate, medicamentos, tal, que esto, que lo otro, y te dice, pues es que tengo 3 niños y los 3 niños me han cogido piojos. Pues tú tienes que saber la importancia de las edades de esos niños. ¿Por qué? Porque para cada edad, ¿vale? Se utiliza una solución distinta. Entonces, pues es una asignatura muy práctica teórica, ¿vale? En la cual que primero te tienes que aprender la teoría y luego esa teoría la tienes que poner en práctica con el espejo, es decir, contigo mismo, o poner en práctica con algún familiar. Luego de estas, que van así un poco como relacionados, ¿vale? Tenemos oficina de farmacia, ¿vale? Que oficina de farmacia, mucha gente no lo dice, pero es una asignatura que le cuesta a muchos. Porque realmente también hay que, como digo yo, echar cuentas, ¿vale? Es decir, tienes que hacer algunas fórmulas para calcular algunas cositas, tienes que meterte un poquito por aquí, hacer un poquito por allá las cosas. Entonces, esa asignatura, básicamente, volvemos a lo mismo, que es como operaciones básicas de laboratorio y como FOL, ¿vale? Es decir, tú coges
resumen, esquema y ahora empieza la parte práctica. De la parte práctica te imprimes muchas hojas, como por ejemplo... Libro recetario, calcular stock, hacer inventario, libro de estupefacientes, todas estas cosas, ¿vale? O cómo se utiliza la receta electrónica, cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que dar una alerta, ¿vale? A través de la tarjeta amarilla, un montón de cosas. Entonces todo eso yo me imprimía muchas hojas, me ponía muchos ejemplos de medicamentos y según yo me inventaba que los iba pasando al ordenador, los tenía que ir escribiendo en mi libro recetario o en mi libro de estupefacientes, o tenía que dar parte porque había pasado esto, o hacía albaranes o facturas, o pues hacía, yo qué sé, recepcionaba un pedido y resulta que un pedido pues estaba mal. Me habían entregado más o venía roto o lo que sea. Pues yo hacía el documento, ¿vale? Que tenemos que devolver a la empresa para notificar que o ha venido mal el producto, o hay en exceso, o faltan, lo que sea, ¿vale? Entonces, estos grados, es verdad que tienes que echarle mucho cuento en el sentido de que te tienes que inventar mucho, o sea, tú tienes que tener práctica y capacidad para hacer esto en tu casa, para inventarte 1000 casos, inventarte 1000 ejemplos, ensayar mucho. Entonces, esta, junto con productos farmacéuticos, ¿vale? Era una de las asignaturas como que combinábamos un poco a la hora de realizar un mix, ¿vale? Es decir, todos los productos que utilizábamos, cómo lo exponíamos nosotros en la oficina de farmacia. Y luego creo que ya esta es la última que me queda, que es ventas, que junto con FOL fue una de las que a mí más me costó. ¿Por qué? Porque es una de las asignaturas que al fin y al cabo tú lo que estudias es como un marketing, ¿vale? Una publicidad de cómo tener tu farmacia, ¿vale? O sea, pues es decir, cómo la tienes que distribuir para que la gente pues haga X recorrido, ¿vale? Pues como en todas las tiendas, que pique de aquí, que pique de allí, o a lo mejor en verano, en invierno, cómo montar un escaparate, ¿vale? Qué luces o qué formas, cómo hacer de X manera en la que atraiga más a la gente a tu farmacia desde un escaparate, ya solamente que entren. Entonces, todo eso es lo que se ve en... Toma ya, os iba a decir en marketing. Es todo lo que se ve en ventas. Entonces, esa asignatura sí que es verdad que es un poquito más rollo, pero la verdad es que es súper chula por todo lo que tienes que hacer. Vale, chicos, y creo que pues no me queda ninguna asignatura pendiente, entonces aquí ya se acaba el vídeo. Y pues nada, como os digo siempre, ¿vale? Podéis dejarme aquí en los comentarios cualquier duda que tengáis sobre estas asignaturas, aunque... realmente es que en sí no os puedo ayudar mucho más, sino como lo estudié yo, porque puede que os sirva de ayuda, pero realmente el método de cada uno lo tenéis que encontrar, ¿vale? Es decir, probar y ver cuál es el mejor método de estudio vuestro. Entonces, nada, una vez dicho esto, nos vemos el próximo día. Y que de verdad es que cada día que nos vemos, no sé en qué momento está pasando el año tan rápido, pero se nos está yendo. Así que os deseo de verdad lo mejor. Y todos los que estéis por aquí nuevos para el curso que viene, que empecéis, ay, de verdad, o sea, muchísimo ánimo porque os va a encantar. Me da igual el grado que vayáis a hacer, tanto técnico de farmacia como auxiliar de enfermería, y que de verdad que os animo mogollón y que lo empecéis con muchísimas ganas, aunque la pandemia nos esté dejando un poco a medias, pero aún así que lo empecéis con muchísimas ganas y muchísima fuerza. Un besazo enorme a todos.